Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Bienvenidos a Tertulia Reformada, el podcast donde un grupo de amigos compartimos acerca del Evangelio de Cristo. Hablamos de temas interesantes acerca del cristianismo actual y temas de interés actual basados en las Escrituras. Mi nombre es Asael Contreras y estoy aquí con mi hermano Charlie Menchaca, Anaías, Israel Maldonado Y Samuel. y vamos a estar platicando desde el día de hoy acerca del tema de la apostasía. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca del tema de la apostasía. No lo vamos a tocar a profundidad, pero vamos a estar platicando acerca de temas centrales en el tema de la apostasía. Es un tema que siempre ha estado presente en la iglesia, ¿verdad? Desde los tiempos del Nuevo Testamento, después los primeros cristianos, después cuando la iglesia se consolida ya un poco más, y ahora en los presentes tiempos nos hemos encontrado a muchos cristianos de renombre en las redes sociales. Hemos visto, y ahora con el acceso que hay a la información global, podemos darnos cuenta de que tal persona, que fue un cristiano bastante reconocido por los temas que trató, por lo que hizo, recientemente abandonó la fe. Y pues la gente se pregunta, ¿qué onda con eso? Pues vamos a platicar un poco acerca de esto. Y le voy a dar la palabra a mi hermano Charlie. Bueno, en esos temas de la apostasía nosotros hemos querido tocarlos por el hecho de que, menos aquí en Monterrey, Nuevo León, se ve mucho eso. Y son temas que sí ha marcado a los seguidores aquí en Facebook sobre esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir que es apostasía? Errar el blanco, es dar la vuelta, ¿sí? Abandonar la fe. Vamos a decir, Abandonar la fe. Abandonar la fe. Públicamente. en su Sí. definición. Abandonar la fe públicamente. Claro. Ahora les queremos comentar esto. Grabamos este programa hace 3 semanas, pero por unas complicaciones perdimos la grabación. Entonces estábamos repitiendo. Y lo que dijimos aquella vez fue que no solamente es un abandono completo de la fe. No es solamente una persona que dice: ya no voy a seguir a Jesús, ya no voy a ser cristiano y ahora dejo de ser cristiano, sino también es apartarse de las doctrinas cardinales de la fe, del Evangelio de Cristo, de las doctrinas fundamentales para llamarse cristiano. Por ejemplo, los cristianos del primer siglo tenían unas controversias dentro de la iglesia con unos apóstatas. ¿Quiénes eran? Por ejemplo, había un señor que se llamó Arrio, que él básicamente decía que Jesús no era el hijo de Dios, o sea, no era Dios eterno, sino que había sido adoptado como hijo de Dios. Vamos a verlo así. Este hombre seguía profesando el cristianismo, sin embargo, él había apostatado de la doctrina verdadera del evangelio. Entonces se le consideraba un apóstata. Entonces no es nada más el salirte del cristianismo o el negar el cristianismo por completo o a Cristo, sino también el apartarte de las doctrinas centrales del evangelio. ¿Okay? Entonces vamos a definir apostasía como el abandonar la fe, pero entendiendo todo este contexto que está alrededor. Sí, obviamente. Públicamente. Okay. Bueno, me gustaría leer un punto de aquí de la confesión. ¿Cómo se dice? Confesión de fe de Westminster. Westminster, gracias. Tiene varios puntos, pero yo creo que durante el programa pues vamos leyendo, ¿no? El primer punto, que es acerca de la perseverancia de los santos, dice lo siguiente: la confesión de fe de Westminster. Perdónenlo. Perdón, es que soy pésimo con el inglés, la verdad. Bueno, dice así el primer punto, dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Lo que entendemos entonces nosotros es que un verdadero creyente no puede apostatar. Okay. Fíjate que en las iglesias donde muchos salimos, ¿verdad?, de inclinaciones hacia el pentecostalismo, tienen una idea de que la salvación se puede perder. Y un argumento del que usan es sobre la apostasía. Entonces ellos dicen que los que han apostatado, o sea, ya perdieron su salvación. Inclusive, si no me equivoco, el arminianismo clásico sostiene algo parecido, ¿verdad? De que si apostatan es una forma de que perdieron su salvación. Cayeron de la gracia. Vamos Cayeron a de la gracia. No hemos hablado de calvinismo y arminianismo en sí, pero pues vamos a entender cómo pues, son doctrinas realmente, son dos puntos de vista diferentes,
contrarios acerca de lo que pasa en el proceso de la salvación. En este caso, el punto de vista arminiano te dice que sí hay una posibilidad de perder la salvación. El punto de vista calvinista dice que no hay una posibilidad de perder la salvación. Sin embargo, se malentiende. O sea, a veces los calvinistas o a las personas que aceptan la perseverancia de los santos, o como ellos llaman la seguridad de la salvación, dicen, no, ellos creen que pierdes la salvación cada que pecas y ya perdieron la salvación 15 veces. Pero en realidad el arminianismo, según me ha informado uno de mis amigos que es bastante estudioso de las doctrinas arminianas, saludo a Rafa Stringel, me ha dicho muchas veces que el arminianismo clásico, me han puesto las citas de Arminio, solamente considera la caída de la gracia en 2 puntos, que son la blasfemia contra el Espíritu Santo y la apostasía. Solamente ahí se puede perder la salvación. Entonces, ellos dicen eso, ¿verdad? El calvinismo sostiene que no es posible perder la salvación, que si alguien abandona la fe, como dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara, para que nos diéramos cuenta de que no todos son de nosotros, ¿verdad? Entonces, si hay unos que están y se van y nunca vuelven, es porque esos realmente no pertenecían a nosotros. Entonces, esto nos explica básicamente lo que es el proceso de la apostasía, qué está pasando en la apostasía. La Confesión de Westminster dice que los elegidos nunca se van a perder. Siempre van a perseverar y van a ser salvos, ¿verdad? Entonces, más o menos vamos entendiendo cómo funciona o cómo percibimos nosotros como quienes afirman estos puntos de vista, que la apostasía no es una pérdida de la salvación y que la salvación en realidad no se puede perder. Con cuidado lo estoy diciendo porque es necesario entender que no es una licencia para pecar, no somos permisivos ni libertinos ni andamos buscando ocasiones para pecar con la excusa de que ya no nos vamos a perder, sino que solamente estamos entendiendo lo que la Biblia nos habla acerca de nuestra seguridad en Cristo. Entonces, si la Biblia lo menciona, la Biblia lo tenemos que acatar, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tema es la apostasía. ¿Qué pasa con las personas que estuvieron en la iglesia, fueron ministros del evangelio incluso, predicaron a Cristo, trajeron personas a los pies de Cristo? Bueno, realmente fue Dios a través del Espíritu Santo en la predicación del evangelio de estas personas, en boca de estas personas, que trajo a las personas a Cristo, ¿verdad? Pero estas personas fueron medios usados por Dios y de repente dicen, ¿saben qué? Ya no soy cristiano, yo no vuelvo al cristianismo. Empiezan a negar el cristianismo, empiezan a negar a Cristo, incluso la posibilidad de todo, o sea, todo es una cuestión bien triste. Sí. Cuando tú te pones a leer las publicaciones de estas personas que en algún momento, aunque tenías diferencias con ellos, estaban de acuerdo al final de cuentas en que Jesucristo era la única salvación, la única manera de llegar al Padre, y de repente de un momento a otro están burlándose de Cristo, están burlándose del cristianismo, y pues ya es, sí te duele, ¿no? Es como, o sea, qué mal plan, qué mal rollo. Pues ahí cómo lo identificamos, qué estamos viendo nosotros. ¿No sé decir algo? Pues sí. Prácticamente lo que estamos diciendo es que esta clase de personas son gente que manifestó externamente ser creyentes genuinos, pero la realidad es que a última hora nos dimos cuenta y convivieron. De hecho, uno de los pasajes que tomamos en cuenta es el de Hebreos, donde el autor dice que gustaron del don celestial, ¿no? Entonces, que se les dio luz a estas personas, pero pues se apostataron, ¿no? Entonces es una de las cosas que hay que tomar en cuenta para no caer en el error de pensar que una persona que es genuinamente cristiana puede apostatar. Eso no es posible. Las escrituras hablan repetidas veces que eso no es posible. De hecho, uno de los personajes bíblicos que nosotros tomamos en cuenta es el caso de Judas. Hablamos acerca de Judas y de Pedro, incluso que los comparamos un poquito cuál fue el retorno, por así decirlo, cómo fue Pedro restaurado y cómo Judas no fue restaurado. De hecho, Jesús dice que él era hijo de perdición, ¿no? Y que era para que la escritura se cumpliese. Entonces vemos cómo el caso de apostasía de Judas es un claro ejemplo. Es una pérdida total y el otro fue una restauración, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a tomar en cuenta que según el contexto del versículo que mencionamos ahorita de 1 de Juan, acerca de los que salieron de nosotros y no eran de nosotros, tenemos que tomar en cuenta como cristianos, como hijos de Dios pertenecientes a una congregación, siendo miembros de una congregación,
Normalmente muchos dirigentes en las iglesias tradicionales no tienen en mente siempre que no todos sus congregantes son necesariamente hijos de Dios. Esto es uno de los errores que tienden a por ejemplo, la idea que nos platicaba Charlie, que sí, no es completamente la que cree el arminianismo, pero tenemos en cuenta que la mayoría de las iglesias tradicionales evangélicas no son arminianos clásicos. En realidad se inclinan más al semipelagianismo, que no es una creencia como la que tienen los arminianos, claro, que son un poco más correctos en cierto sentido. Y los semipelagianos no. En ese sentido, ellos sí creen completamente que una persona yéndose a la iglesia se están apartando del camino. En realidad, pueden decir que están apostatando, están perdiendo su salvación, etcétera. Entonces, digamos que ellos, al no tener en cuenta esta idea de que no todos los congregantes de su iglesia son hijos de Dios, tienden a tomar estas conclusiones. Entonces hay un error muy, muy marcado ahí. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que el trigo crece junto con la cizaña, y que obviamente como dirigentes no es como que vamos a estar intentando identificar quiénes sí son o quiénes no son, sino saber identificar que cuando se den este tipo de situaciones en el que alguien abandona la congregación, o que de plano ya no asiste a ningún lugar, o abandona la fe en sus propias palabras, no necesariamente podemos decir que era hijo de Dios y que se perdió, sino que simplemente a lo mejor nunca fue hijo de Dios, y como dice Ananías, lo manifestaba externamente. Al final de cuentas están expuestos a la palabra, están siendo alumbrados, están probando el don celestial en un sentido de que son partícipes de los beneficios de congregarse, pero al final de cuentas siguen sin ser hijos de Dios, y es algo que notamos en este tipo de cosas. Entonces vamos a tocar estos puntos acerca de cómo es una caída parcial, cómo es una caída definitiva, para poder así determinar, y aún así ni siquiera estrictamente decir que alguien apostató completamente. Podríamos decirlo a lo mejor con cierta libertad, que hasta el final de su vida y vimos que no hubo un arrepentimiento, entonces podríamos declarar algo libremente, que nunca fue hijo de Dios. Pero no podemos, mientras esté en vida, afirmar completamente esto. Incluso si la persona pueda negar completamente el cristianismo, podemos verlo claramente en la vida de Pablo, alguien que estaba persiguiendo la iglesia, y no podemos decir, no, él nunca va a ser cristiano, y luego viene Jesús y digamos que hace que renueve su mente. Entonces hay que tomar en cuenta a estos puntos acerca de que la apostasía, pues sí, son personas que abandonan la fe. Como dice Asa en un principio, no es solo esto, sino también un desvío de las doctrinas fundamentales. Asa, ¿tú crees que los fariseos gustaron de un cierto don celestial en cuanto Cristo estuvo? No. Vamos a entrar mejor al versículo. Bueno, antes de eso, no sé si puedo yo preguntar o puedes explicar lo que es el pelagianismo. Eso, para la gente que pues no... Como yo, que no entendemos eso. Pelagio fue un monje que... vamos a ver, estuvo en unas controversias muy fuertes con Agustín de Hipona. Este hombre afirmaba básicamente que había bondad en el hombre, que el hombre era suficientemente bueno, la palabra que usaba él era una isla de bondad, ¿verdad? Sí, una isla de bondad en el hombre, que lo podían acercar a Dios por su propia voluntad, y que no era necesario la intervención de Dios en el hombre para que el hombre poder cumplir los mandamientos de Dios y poder acercarse a Dios mismo. A final de cuentas, este hombre decía, la salvación está en el hombre decide si se va a salvar por completo, no hay ninguna coerción de Dios, no hay ningún cambio en la mente del hombre, y el hombre puede a final de cuentas apartarse si él lo quiere, ¿verdad? Esto es dependiendo completamente del hombre. Entonces les voy a leer aquí la que tiene la definición de God Questions. ¿Cómo es, Anaís? No sé. God Questions. El pelagianismo contradice a la Biblia en muchos lugares. Romanos 5 refuta sólidamente la creencia que el pecado de Adán no tuvo ningún efecto en nosotros. Es decir, Pelagio decía, el pecado de Adán, pues allá con Adán, o sea, acá a nosotros no nos repercute, cada quien decide si peca o no. Entonces cuando peca ya eres un pecador, pero sigue habiendo bondad en él. Ajá. Además la Biblia, ¿qué más acá? Fue a principios del siglo, finales del siglo IV, principios del siglo V. Pelagio comenzó a enseñar la doctrina asociada con su nombre en un esfuerzo de promover la vida santa entre los cristianos.
tenía buenas intenciones si nos fijamos. Y una vez más afirmamos que las buenas intenciones no hacen nada en el cristianismo. El camino al infierno está plagado, está pavimentado de buenas intenciones. Bueno, en este caso Pelagio, su excusa al decir que no había maldad, bueno, su comentario era que estaba cansado de escuchar a las personas de excusarse en que tenían una naturaleza pecaminosa para pecar. Entonces él estaba como que harto en ese sentido, y podemos ver que es algo congruente porque muchas gentes hoy en día lo usan en ese sentido, en que es que esa es mi naturaleza y voy a tender a pecar. Sí, es algo que es cierto, pero no es una excusa para estar diciendo no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Okay. Dice entonces Pelagio enfatizaba, para contrarrestar esa excusa, la libertad de la voluntad humana, enseñando esencialmente que todo pecado es el resultado de una elección consciente del mal sobre el bien. Todos tienen la capacidad de elegir libremente hacer el bien todo el tiempo. Y puesto que no hay tal cosa como el pecado original o una naturaleza pecaminosa heredada, entonces no podemos culpar a Adán. Dios nos creó buenos, así que nadie tiene excusa para pecar. Si no estás viviendo una vida santa es porque no te esfuerzas lo suficiente. Esto suena bastante normal, ¿no? Suena bastante normal, bastante común en el evangelicalismo, o sea, entre las iglesias evangélicas. En todas. Pero esto ni siquiera es arminianismo, para que quede claro que no estamos peleados con nuestros hermanos arminianos, estamos peleados con las herejías. Sí, entonces no hay libre voluntad. La Biblia nos dice que no hay ni una sola persona buena, que todos nos volcamos hacia hacer lo malo, ¿verdad? Que nuestras buenas obras incluso son como obras de inmundicia delante de Dios. ¿Qué es una obra de inmundicia? Algo desagradable, ¿verdad? Un trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia. Entonces, esto es lo que decía Pelagio. Entonces, hay quienes no dicen completamente lo mismo que Pelagio, pero pues le agarran la mitad. Tienen un discurso como más o menos pelagianismo, que por eso se llama semi-pelagianismo. Donde ellos dicen, es la libre voluntad la que ellos eligen libremente. Si pecan, entonces pues ya están en pecado. Pero si no pecan, entonces están en salvación. Entonces, estas doctrinas están inmiscuidas en las iglesias evangélicas actuales. Sí, no es una doctrina arminiana clásica, es decir, esta persona está pecando, esta persona no es salva. Que de hecho, yo no sé, ustedes estuvieron en esos contextos, pero yo nunca he escuchado a una persona decir, yo perdí mi salvación. ¿Ustedes han escuchado a alguien que normalmente dicho eso? Es de las personas que están alrededor de ti, que está te juzgan de esa manera. ¿no? Pero tú no lo piensas de ti mismo, pero alguien más lo comenta y lo piensas. Es como los de la sobrepoblación que dicen, no, hay una sobrepoblación en el mundo y ellos no se cuentan dentro de la sobrepoblación. O sea, yo no me voy a morir, que se es que haz de cuenta que como quiera hay, por decir, yo que vengo de una iglesia pentecostés, vaya, de ese movimiento, pero no es como que, como tú dices, de que anda diciendo de que pues es que yo perdí mi salvación, pero estás de acuerdo en que si abordas tú ese tema con la persona, es como que ya sea sabemos o entendemos el contexto de las iglesias, que donde se predica una doctrina diferente, como la doctrina de la prosperidad, de que todos somos sanos porque tenemos la autoridad para declarar que somos sanos y todo eso. Pero en realidad, si tú le preguntas, bueno, ¿tú te consideras salvo? ¿O tú eres salvo? La gente dice, pues, no sé. O sea, la gente es como que no está segura de su salvación, pero estás de acuerdo que también no se le predica de la salvación, como hemos estado aprendiendo algunos de nosotros en la iglesia donde nos congregamos, en que dices, bueno, sí tengo cierta certeza en de que ahora sí soy salvo, ¿verdad? Uh-huh. Por los frutos que estoy dando, por el conocimiento que tengo y todo eso. Pero si tú le preguntas a alguien directamente de esa oleada, por así decirlo, que tú eres salvo, por si yo le pregunto a mi hermano, ¿tú eres salvo? Y mi hermano me dice, no, pues no sé, ¿verdad? No tiene una certeza. Ajá, no tiene una certeza, pero déjame rompo tu burbuja. No es cierto. Y te digo que eso no es nada más en el pentecostalismo, ¿verdad? Todas las denominaciones clásicas o incluso movimientos externos, carismáticos o que se denominan no denominacionales, que eso pues ya te dice mucho, realmente está eso presente. O sea, las personas no tienen una convicción de su salvación, y eso es un problema, ¿verdad? Es un problema en la predicación del evangelio que se les está dando. Entonces el problema no es el pentecostalismo, el problema es que estamos separándonos de la verdad del evangelio. Y esa es la otra parte que consideramos de la apostasía, que no es necesariamente un abandono a la fe, es una enseñanza incorrecta acerca de qué es realmente el evangelio. Porque si entonces si estamos enseñando aunque sea puntos, digamos, podemos a palabra decir que sí, la salvación es por la fe, la salvación es a través de la fe, es por gracia de Dios, sí,
pero a través de nuestros actos, a través de lo que enseñamos de cómo debería ser el comportamiento cristiano, etcétera, estamos dando a entender otra cosa. No estamos realmente diciendo que la salvación es a través de la fe, por gracia de Dios, sino que estamos alegando que nuestro comportamiento digamos, se lo gana en cierto punto. Vaya, terminas convirtiéndolo en un evangelio de obras. Al final es un evangelio errado, es otro evangelio que te están predicando. Entonces, por eso estamos aclarando que cuando Pablo decía que aquellos que les predicaban otras cosas que no fueran lo que les había enseñado, incluso si fueran ángeles o él mismo, fueran anatemas, en realidad no podemos tener una postura neutra, no podemos tener una postura tranquila acerca de este tipo de enseñanzas y decir, ay, sí, nuestros hermanos que están equivocados en ciertas cosas. No, porque ya se está atacando un punto fundamental. Entonces, por ejemplo, estaba viendo un artículo de Sproul, y él mencionaba que a veces las desviaciones no son tan directas, o no son, por ejemplo, una desviación o vaya, una negación pública completamente del evangelio. No es una declaración pública de que ya no soy cristiano, no. O sea, a veces partes de que ya estoy dudando en ciertos puntos que yo estoy estudiando, a lo mejor, entre comillas, por mi cuenta, y van avanzando hasta llegar a un punto en el que lo que es principal, lo que es fundamental, se ve movido. Entonces dices ahí, ya no es solo un, ¿cómo se llama? No es una negación de la fe, es un sí, yo creo, pero esto no. Y son puntos fundamentales del cristianismo en los cuales ya no podríamos nosotros decir son nuestros hermanos, porque son puntos cardinales. Entonces, así como, por ejemplo, la Iglesia Apostólica, que son unicitarios, que no creen en la Trinidad, prácticamente el evangelio no tendría entonces sentido en cierto punto. No sé, realmente no he estudiado cómo ellos lo piensan, pero el mero hecho de, ¿cómo te puedo decir? Romper con este punto central, ya están yéndose hacia algo que es apóstata, en el sentido que no es el evangelio, y aún así se declaran cristianos, aún así son una institución, no se están declarando en contra completamente de la iglesia. Entonces partimos de ese tipo de enseñanzas incorrectas, tanto con las personas que de las que podemos decir, o que las iglesias tradicionales pueden decir, tradicionales actuales pueden decir, esta persona apostató, o sea, porque se fue, y no es necesariamente así, no es así, pero al final es a causa de una mala enseñanza acerca de un mal, o un evangelio no completo, un evangelio errado en cierto punto. Entonces esta mala enseñanza no parte solo de lo que crea cada persona, sino que parte también de cómo es mal enseñado, y esto pues se ha llevado por muchos años, de los recientes más que nada. Bueno, entonces sobre el pelagianismo hablamos de eso. Digo, si ustedes se fijan, estamos hablando mucho acerca de la salvación, se pierde o no se pierde, porque la apostasía realmente es un tema, es uno de los temas de la doctrina que se conoce como la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Entonces, en algún tema vamos a hablarlo de manera completa, del tema de la perseverancia de los santos, pero en este momento vamos a centrarnos en estas personas que están en la iglesia y se van de la iglesia o se apartan de las doctrinas esenciales del evangelio. Y vamos a hablar acerca de un versículo bastante controversial en ese aspecto, que es Hebreos 6, 4 al 6, y dice lo siguiente, cito a ¿quién? ¿Quién escribió Hebreos? Es que Anaías está terco, que fue Pablo, y alguna vez hablaremos de quién escribió Hebreos. Es interesante el tema, pero pues al final de cuentas no sabemos con seguridad. Vamos a ver, Hebreos 6, 4 dice, porque es imposible, Reina Valera 60, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué onda con eso? Vamos a hablar de este tema, de estas personas. Y vamos a ver, realmente tuvimos una discusión hace como 3 semanas acerca de quién considerábamos, si los considerábamos cristianos o no cristianos. Hay una interpretación en el libro, bueno, ese yo lo he leído nada más, es probable, en el libro de Escogidos por Dios, donde él dice que había unas personas dentro de la iglesia que estaban en la iglesia, pero después cuando venía la persecución ellos se iban y negaban la fe, y después otra vez que se aligeraba un poco la persecución volvían a la iglesia y se reintegraban. Entonces a estas personas Sproul dice, posiblemente le puede estarles escribiendo a estos, pero después niega esta interpretación para llegar a la conclusión final
No, la que él cree más correcta, que de hecho nosotros estamos de acuerdo en ella, que es ¿cuál? ¿Eran o no eran? No eran. No eran. ¿Tú? No eran, hombre. No, o sea, es que dijo que no con la cabeza, no escucharon, pero dijo que no con la cabeza. Y yo también considero que no era, pero vamos a ver por qué y vamos a establecer los puntos, porque les estaba diciendo hace 3 semanas que Spurgeon, Carlos Spurgeon, Charles Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres, pastor bautista, él decía que si estas personas, si esta definición de estas personas que fueron iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, no es la definición de un cristiano, entonces no sabe que lo sea. O sea, para él esto define completamente a un cristiano. Pasa después a explicar que para él lo considera así porque hay una... Lo que él ve en este versículo no es que pueda haber una apostasía o que la salvación se esté perdiendo en el individuo, sino que es una advertencia para la iglesia, cosa que me parece bastante cierta. Yo considero que estas personas que están refiriéndose aquí, había personas dentro de la iglesia que estaban pasando por esto, no eran cristianos verdaderos, sin embargo, esto sigue siendo una advertencia para la iglesia. Si tú te apartas de la fe, esto es lo que va a pasarte a ti. Les voy a leer lo que dice Spurgeon en su comentario. Tiene una acta, estamos usando la Biblia de estudio Spurgeon de la editorial Holman. Editorial Holman, patrocínanos. tenemos muchos seguidores. No es cierto. no tomaremos o no. Pero Spurgeon dice esto: alguno dirá entonces, si los cristianos no pueden caer, como estamos diciendo aquí, ¿qué sentido tiene incluir este texto para asustar como un fantasma de que no existe? Si Dios lo incluyó, lo hizo por razones sabias y propósitos excelentes. Está incluido para evitar que nos deslicemos. Dios guarda a sus hijos, pero para hacerlo se vale de ciertos medios. Uno de ellos es mostrar lo que sucedería si se alejaran. Hay un acantilado empinado. ¿Cuál es la mejor manera de evitar que alguien se acerque? Decirle que si lo hiciera, terminaría inevitablemente hecho pedazos. Conocer las consecuencias nos mantiene alejados de ese lugar. El amigo guarda la copa con arsénico y dice, si lo bebes, te matará. ¿Acaso supone siquiera por un momento que lo beberemos? No, nos revela la consecuencia y está seguro que no lo haremos. De la misma manera, Dios anuncia, hijo mío, si caes por este acantilado, terminarás hecho pedazos. ¿Qué hace el hijo? Responde, Padre, protégeme, sosténme en tus brazos y estaré seguro. Esto lleva al creyente a una mayor dependencia de Dios, a un temor y una precaución santos. Este temor santo evita que el cristiano se deslice. Entonces Spurgeon no está diciendo que se puede perder la salvación o que la apostasía es una persona que sí era cristiana y se apartó del cristianismo y dejó de ser cristiana, o sea, delante de Dios. Sino lo que él dice es que es una advertencia para la iglesia. Bueno, yo también afirmo que es una advertencia para la iglesia. Todo lo que nos habla de apostasía en el Nuevo Testamento es una advertencia para la iglesia. Hay otros versículos. Hay está en el caso de, bueno, incluso Hebreos una parte antes nos estaba hablando de los ángeles, ¿verdad? Si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, ¿cuánto más será el castigo para nosotros, verdad? Es Hebreos 2. Hebreos 2. Sí, si lo quieres leer ahí, Charlie, porque no lo tengo así la textual. Pero pues el punto es que estas personas que están aquí no eran cristianas. Y nos remitimos nuevamente al versículo clave para la apostasía. Hay quienes dicen, o sea, realmente es una regla hermenéutica, no puedes hacer una doctrina de un versículo. Pero no estamos haciendo una doctrina de un versículo, esto lo habla a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos está diciendo el Nuevo Testamento? El cristiano persevera hasta el fin. Y no porque persevera en sus propias fuerzas, sino ¿por qué? Porque Dios lo preserva. Dios lo preserva. Entonces, al final de cuentas, los que están y salen ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Bueno, adelante. Bueno, en el caso de Spurgeon, por ejemplo, este es un comentario de Spurgeon a esta Biblia. Estaba viendo una predicación suya que se llama Diserción y Apostasía, también de Spurgeon. Él obviamente no toma este versículo directamente, pero está hablando acerca del tema de la apostasía, acerca de quienes están en la iglesia y no son meramente hijos de Dios. Voy a leer la definición que tiene la Biblia de Herencia Reformada del pastor Joel Vic. Joel Vic, patrocínanos. Joel Vic, patrocínanos.
él con respecto a estos versículos, del 4 al 8, dice esto. Dice, estos versículos han causado gran cantidad de desacuerdos. Algunos sostienen que los verdaderos creyentes pueden perder su salvación, lo cual contradice otros pasajes. Algunos piensan que este recaer es hipotético y no podría pasar. Sin embargo, tal punto de vista le quita fuerza a estas advertencias. La epístola está dirigida a aquellos que profesan la fe en Cristo, y entre ellos hay quienes no tienen la fe verdadera y por lo tanto, a menos que sean en algún momento verdaderamente convertidos, caerán. El trasfondo del Antiguo Testamento, en particular la rebelión de Israel en Cádiz, demuestra que el autor está describiendo a los que se mezclan con el verdadero pueblo de Dios. Tienen muchas experiencias que parecen reproducir las del verdadero pueblo de Dios y sin embargo no alcanzan el verdadero conocimiento de Cristo. Debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos verdaderamente en la fe. En caso, como esta explicación que da Joel Vic, esta predica que estaba escuchando de Spurgeon menciona algo parecido, pero no tomando este versículo, sino cuando él está exponiendo estos temas acerca de las personas que abandonan la fe. De hecho, él toca el punto de Judas, de cómo alguien que estuvo conviviendo por causa del remordimiento puede llegar a ese punto de matarse a sí mismo, que es a suicidarse, por ese remordimiento tan fuerte que puede tener. Entonces, lo que trata Spurgeon de exponer en este punto a su iglesia, en esa predica, es entendiendo esta definición. No sé exactamente por qué en este comentario de la Biblia sea una postura y el que está tomando en esta predica sea otra. Tal vez pensaba las dos formas, no sé. Lo que él expone es que a final de cuentas su forma de explicar este tema es para persuadir a aquellos que van a la iglesia y tengan la capacidad de autoexaminarse, de que a lo mejor ni ellos se han dado cuenta que no son hijos de Dios. Ellos externamente y por lo que hacen y por convivir con todos creen que son hijos de Dios, pero Spurgeon los lleva a hacer esto que dice Joel Vic al final: examínense ustedes mismos. O sea, ¿realmente son hijos de Dios? Lo que están haciendo, a lo mejor, si ustedes no se dan cuenta y no se ponen a examinarse, de aquí a 2 años van a llegar a un punto en el que van a decir: no soy hijo de Dios por esto y por esto. Entonces, creo yo que en este caso la postura de Spurgeon tiene a lo mejor él creía lo que acaba de leernos Asa, pero también tenía esa conciencia de que había personas que no eran hijos de Dios en la congregación. Por ende, él trataba de persuadirlos de esta forma, les predicaba de esta forma para que ellos tuvieran tal vez un autoanálisis y saber si realmente eran hijos de Dios o no. Entonces, mi comentario era más que nada eso. Sí, de hecho, respecto a lo que comentas en la pasada grabación, comentábamos que esto precisamente que está hablando el autor de Hebreos puede ser también como una manera de que el no creyente o el que todavía no ha alcanzado el entendimiento del evangelio, creer en el Señor, puede ser también ayuda para que lo lleve hacia el evangelio, hacia Cristo. Una cosa que quería comentar: nosotros cuando estamos hablando de apostasía, estamos hablando de apostasía total, porque hablamos también de una apostasía parcial, por decirlo de esa manera, que es cuando un creyente verdadero peca. De hecho, yo creo personalmente que un creyente verdadero puede llegar a pecar de una manera prolongada. Tan duro ser su corazón. Y lo que quería decir era que Calvino menciona en el comentario de los Hebreos que la única manera de saber que ese creyente que ha caído no ha caído en una apostasía total es cuando se levanta. Si tú ves que esa persona se levanta, porque Dios, precisamente como está diciendo Asa hace un momento, Dios es el que lo está guardando. Si ese creyente se levanta, tú puedes saber entonces entender que no es una apostasía total, sino una apostasía parcial, por decirlo de esa manera. Okay. Realmente sí. Y yo les iba a decir eso mismo. Les iba a hacer 2 preguntas. Primero que nada vamos a terminar con el pasaje de Hebreos, porque la gente se puede quedar con la idea de que, ok, pero entonces explícame qué es ser iluminados, gustar al don celestial, ser partícipe del Espíritu Santo. Esta es una afirmación fuerte: ser partícipe del Espíritu Santo. Estas personas participaron del Espíritu Santo y se alejaron. Yo tengo algo acerca de eso, que es lo que ahorita aquí atrás de cámaras le decía a Anaías en Mateo. Sí. ¿Qué les dije? Sí, es Mateo. Viene... Ay, perdón. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice el 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, con lo que voy es de que hasta qué momento se puede dar eso, ¿verdad? Porque pues ahí ya fueron expuestos, vaya, hasta que estuvieron delante de Jesús, pero disfrutaban de esos dones y del espíritu, vaya. Ok, bueno. Sí. Y no, yo creo que tengo mis reservas con las personas de las que se habla en este texto, si realmente estaban o no haciendo estos milagros o simplemente decían que los hacían. Pero en la cuestión de Hebreos, que nos dice que personas que participaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, o sea, habla de dos cosas diferentes. Una cosa es el don celestial y otra cosa es la participación del Espíritu Santo. Y otra cosa es gustar la buena palabra de Dios y otra cosa es los poderes del siglo venidero, ¿verdad? O son sinónimos todas. No son sinónimos todas. Pero entonces, yo creo que el cumplimiento de todas estas cosas se da en el seno de la comunión de la iglesia. Estas personas estaban en la iglesia y participaban de los beneficios que hay de estar en comunión con la iglesia. La comunión del Espíritu Santo está en la iglesia, y estas personas, siendo miembros de iglesias, participaban de esta comunión, participaban del Espíritu Santo, y cuando se fueron estuvieron rechazando todo lo que ellos habían visto con sus propios ojos, que es lo mismo que Jesús le dice a los fariseos, ¿verdad? Cuando aquella ocasión del pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo, Jesús les dice, él está haciendo milagros y los fariseos lo están viendo y dicen, los está echando fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. O sea, era la explicación más ilógica, pero fue la única que para ellos, que pudieron excusarle ellos, ¿verdad? Entonces ellos tenían la evidencia enfrente y aún así rechazaron. Es más o menos lo que está pasando con estas personas. Estaban dentro de la iglesia, tenían la evidencia de la comunión del Espíritu Santo en el seno de la iglesia y abandonaron. Entonces su corazón estaba así de duro. Es lo que nos está diciendo Hebreos. Se podría decir que, sí, fueron iluminados. Que tenían envidia en su corazón, o también que pues obviamente eran hipócritas ante eso, ¿verdad? Porque la señal estaba ahí. Es que hubo un rechazo. Por ejemplo, mira, en Juan 1:9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Está hablando de Cristo, ¿sí? Entonces ellos también fueron ese era mi punto que te preguntabas. Ellos fueron iluminados. Incluso dice, Juan también nos dice que los hombres no le aceptaron porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo, vieron la luz y rechazaron la luz porque amaban las tinieblas. Entonces pues vamos viendo el carácter verdadero de las personas de las que se refiere el escritor de Hebreos, ¿verdad? Entonces recayeron, ¿no? Que estamos viendo que habían caído una vez y volvieron a caer. Pues eso nos habla, ¿verdad? Por eso dicen en el español, ¿verdad? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, estas personas solamente están trayendo vergüenza al nombre de Cristo al momento de estar en la iglesia, apartándose, negando la fe y después queriendo volver y después volviéndose a apartar. Entonces son unos apóstatas, son personas no regeneradas, su corazón está en otro lugar, y dan una evidencia de que no son realmente creyentes. Primera de Juan es una epístola que a mí me encanta porque es bastante práctica. O sea, no se meten rollos sí, claro que sí, doctrina, pero te lo da desmenuzadito práctico. O sea, si lees Primera de Juan y no te llama a la acción, entonces pues no estás leyendo Primera de Juan o no lo estás leyendo bien. Pero Juan nos dice que, por ejemplo, en la cuestión del amor, es un pasaje bien duro, ¿verdad? Juan nunca dice que si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, entonces pues eres un cristiano inmaduro, te falta crecer. No, Juan dice, eres un mentiroso. Tajante. Porque no puedes amar a Dios que no ves y a tu hermano que sí ves, aborrecerlo. Entonces aquel que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces esta cuestión es lo que yo me estoy refiriendo. Las personas que están en la iglesia y que realmente están dando frutos de arrepentimiento, el fruto del Espíritu, y están participando del don celestial, hay evidencia en su corazón, y aunque se puedan apartar momentáneamente, aunque pueda haber una caída, aunque pueda venir una depresión muy fuerte y que los pueda separar de la comunión de la iglesia por un tiempo, e incluso puedan decirse ya no cristianos por un tiempo, si realmente son del Señor, el Señor los va a traer de nuevo. Y a esto me voy a remitir a este escrito de Sinclair Ferguson que yo quiero que comenten con ustedes. Está en Ligonier, se llama Apostasía. Bueno, está en inglés, Apostasy. Pero lo pueden traducir con Google. Miren, aquí yo tengo el mío traducidito. Con Google Chrome lo pueden traducir.
Dice esto: claramente es posible que los cristianos profesos abandonen al Señor. Es posible. De hecho nos da un ejemplo. 1 Timoteo 1. ¿Puedes buscar, Charlie? Claro. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ok, algunos abandonaron la fe, como fueron Himeneo y Alejandro. Pablo da nombres. Pablo no se andaba con cosas. No tenía pelos en la lengua. No tenía pelos en la lengua. Él decía las cosas bien, ¿no? Como el otro, Alejandro, el calderero, que le había causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. No, incluso está bien interesante cuando Pablo está frente al sumo sacerdote y le dice que da órdenes de que lo golpearan, y dice: Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado. Sí. Entonces vemos a Pablo con un carácter fuerte, pero con un celo por la palabra y la verdad. Si Pablo 2 entrega a Satanás, ¿verdad? Claramente es posible que los cristianos profesos abandonen al Señor, y ha sido un problema durante siglos. Por ejemplo, ya hemos considerado a Himeneo y Alejandro, dos hombres que naufragaron de su fe durante los tiempos apostólicos. Sin embargo, determinar si los cristianos que poseen fe pueden cometer una apostasía final requiere que respondamos dos preguntas. Primera, ¿la caída es temporal o final? ¿Sí? ¿Entendemos esto? Es lo que ya había dicho Chino hace ratito. Anaías. Y Anaías también mencionó un poco de eso, pero no podríamos afirmar tan fácil: esta persona se fue a la iglesia, ya no es salva. No, ok. ¿Su apostasía fue temporal o final? ¿Duró 1 año, 2 meses, 6 meses y volvió a la iglesia? Que bueno, gracias a Dios, Dios lo está trayendo de nuevo, porque es de los suyos. Pero si es final, si es decir, esta persona vivió toda su vida negando a Cristo y murió negando a Cristo, entonces eso nos da la evidencia de realmente cómo estaba su corazón. Realmente no era, de repente fue un apóstata. De hecho podemos ver en cuestión del tema de la perseverancia de los santos cómo Dios nos está preservando en este sentido. La Biblia nos habla claramente que Dios al que ama corrige, y azota al que tiene por hijo. En este sentido, aquellos que se puedan negar la fe por cualquier circunstancia, nosotros ponemos el ejemplo de varias situaciones, personas que a lo mejor por situaciones fuertes tienden a irse de la iglesia por decepcionarse, entre comillas, de Dios, o por diversas situaciones. Si ellos llegan a ese punto de apostatar de una cierta manera y son realmente hijos de Dios, Dios los va a corregir, Dios les va a enseñar lo que tenga que enseñarles y los va a traer otra vez. Entonces, en este sentido podemos, como decía en un principio, declarar libremente, pero no definitivamente, que alguien no era hijo de Dios realmente. Porque si fuera hijo de Dios, dentro de su voluntad lo traería en cierto momento de nuevo. Fíjate que hay un caso, si no me equivoco, fue el que fue amigo de Billy Graham, Carlos. Él era, digamos que en su tiempo, él andaba en esas campañas con Billy y todo el rollo. Las cruzadas, y hasta le daban que los famosos premios, ¿verdad? Y terminó en el agnóstico, escribió con la religión, y cuando él iba a morir, él decía: yo extraño a mi Cristo. Fue lo único. Ya no se supo nada más, ¿verdad? El punto de Charlie obviamente es que no podemos saber sino tal vez hasta el final de la vida de una persona si fue una apostasía final. O sea, al final de cuentas esa es la realidad. Y pues vamos a entender otra cosa. No nada más es decir: no, saben que sí, Dios existe, sino es creer en Cristo para salvación y arrepentirte de tu pecado. Recientemente estuve viendo en Facebook un ateo, no me acuerdo el nombre ahorita y lo estaba tratando de buscar, pero no lo encontré, muy prominente, que escribió muchos libros acerca del ateísmo y en contra del cristianismo. Y al final de su vida él cambió su postura y dijo: ¿saben qué? Si hay un diseñador inteligente. Matthew y Flew. Murió. Bueno, pues ¿saben qué? Flew, ¿no? Matthew Flew. No me acuerdo cómo se llama. Sí, fue el que último. Bueno. Entonces dijo: hay un diseñador inteligente. ¿Saben a dónde lo llevó esa declaración? Al infierno, porque no es suficiente reconocer que Dios existe. Los demonios creen que Dios existe. Es necesario creer en Cristo para salvación y arrepentirte. Yo quiero hacer una aclaración. ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, en Juan capítulo 3 versículo 36. Sí, era Anthony Flew. Excelente. Yo dije Matthew. Sí. En Juan 3:36, Juan el Bautista hace esta declaración.
el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es. Fíjense cómo es importante este versículo, porque dice, el que rehúsa, la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué es tan importante aclarar este punto? Porque sabemos que todo hombre sin Cristo está condenado. O sea, de hecho, Pablo lo menciona en Romanos 8, que todo hombre sin Cristo está condenado. Entonces, la ira de Dios está sobre él, a menos que la fe salvífica, ¿verdad?, le salve. O sea, al menos que crea en Cristo. Es la única manera de ser salvo. Si tú rehusas eso, si tú retienes eso, pues no te queda otra manera. Lo único que te queda es la condenación. Entonces, por eso es tan importante aclarar por qué el autor de Hebreos menciona que es imposible. ¿Cómo dice? Que es imposible. Es imposible que los que cayeron sean renovados. Que los que recayeron. Que los que participaron, recayeron, sean renovados. Y así. Entonces, esa es la primera pregunta. Sinclair Ferguson lo contesta de esta manera. Alguien que parece haber negado a Jesús no necesariamente ha caído permanentemente, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Así como todos conocemos a personas que aparentemente nunca regresaron a Cristo, todos nosotros también hemos conocido a personas que fueron restauradas a la fe después de alejarse por una temporada. Digo, sí, no hemos conocido a personas que tuvieron algo fuerte, se retiraron y volvieron al cristianismo. Pedro es quizás el ejemplo más conocido del Nuevo Testamento de este fenómeno. Claro, ¿verdad? Conocemos lo que le pasó a Pedro. Negó a Cristo, después volvió. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos que pasaron muchos meses antes de que David se arrepintiera de sus pecados de asesinato y adulterio. Ambas personas demuestran que una persona que parece haberse alejado puede no haberse convertido en apóstata. Sí, David fue restaurado, al igual que Pedro. Y pues si leemos los salmos de David cuando él estaba en pecado, pues como él explica, me estaba muriendo, estaban corrompiendo mis huesos y ya no podía comer casi. Era una cuestión muy fea. Y él sabía que estaba en pecado. Así es. Entonces la segunda pregunta que hace Sinclair es... Creo que sí, es de Sinclair, ya ni me acuerdo si era o otro. Pero si no, está en la página de Ligonier. Ahí, pues a lo mejor lo ponemos en el Facebook. A lo mejor ya creamos un lugar donde podamos poner notas de los podcasts que estamos haciendo y pues ya las agregamos. Pero la segunda pregunta que es: ¿la persona que parece haber caído permanentemente es alguien que poseía fe o alguien que solo profesaba fe? Que también ya lo tocamos, ¿verdad? Sí. O sea, lo que estaba diciendo Chino hace rato. Puede que una persona parezca que es cristiano, pero realmente no es cristiano. Puede que sea una persona que cree porque le dijeron: haz esta oración y ya eres salvo, te declaro papalmente salvo. Y esa persona cree que sea salva, pero no hay ninguna evidencia de su salvación. Y en algún punto dice: ¿saben qué? Está muy complicado esto del cristianismo. La verdad me da flojera ir los domingos a la iglesia. Quiero ver el fútbol americano, no sé. O sea, es que hay domingos, los fútbol americanos los domingos. Y pues mejor me quedo en mi casa, aquí bien a gusto, descanso, es mi único día libre. El cristianismo, pues luego, ¿verdad? Ya cuando me muera me pongo a cuentas con Dios. Bueno, pues eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Y lo triste es que esas personas que se alejan, o sea, los declaran apóstatas porque ellos mismos los declararon hijos de Dios. Pero, por ejemplo, olvidamos completamente algo como lo es la parábola del sembrador, que nos trata ese tipo de casos en los que las personas realmente no han nacido de nuevo. Digamos, la palabra que ha llegado a ellos no ha tenido una buena raíz profunda, por ende no va a producir frutos. Y es gente que se va a ir en cierto momento y que tú lo sabes. Entonces, partimos desde esa mala creencia de pensar que todos a los que les predicamos o a los que les podemos poner a hacer una oración, declaramos abiertamente que son hijos de Dios. Y partimos desde ahí. O sea, ya lo que viene después es una consecuencia obligatoria, algo que a fuerza va a pasar. Como decía Joel Vick, o sea, aquellas personas que no son realmente hijos de Dios caerán. Así lo declara tajantemente, lo van a hacer. Exacto. Y es lo que nos explica al final de cuentas Primera de Juan 2:19. ¿Cómo dice otra vez? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero salieron para que nos diéramos cuenta de que no todos los que están son de nosotros. Brother, es que yo traigo una versión. Es que yo estoy tratando de explicar, ¿verdad? Lo que significa. Estoy diciendo la textual. Brother, voy a leer el segundo punto de la perseverancia de los santos. Adelante. De la fe de Westminster. ¿Sí? ¡Ay, se va! También ahorita checa. Ahí va el segundo punto, dice lo siguiente: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección
que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu, de la simiente de Dios en ellos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Muy bien. Yo les voy a leer esta partecita que viene aquí, en la que yo conozco como la única y verdadera confesión de... no es cierto. En pocas palabras, te refutó, ¿se cuenta? No, Sí, de hecho. no, Una mejor. en la Confesión Bautista de Fede de Es que es bautista. 1689. Bautista, por ejemplo. Dice, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo y el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Esto puede parecer escandaloso, esto puede decir a alguien, estas personas, o sea, tú me estás diciendo que puedo hacer lo que yo quiera y al final puedo ser salvo. Pues no, realmente no, pero es posible. O sea, es posible que una persona pueda caer en un pecado grave y que escandalice y que traiga mucho sufrimiento a su familia y a sus cercanos y a los cristianos que lo conocieron. Pero si ese cristiano realmente es un escogido, un hijo de Dios, va a ser renovado otra vez para arrepentimiento y va a tener un castigo, va a tener una consecuencia por su pecado, e incluso no va a tener los galardones de los que habla la palabra, ¿verdad? Al final, las pérdidas de las que habla Corintios, ¿verdad? De que cuando la obra sea pasada por fuego, será salvo pero con pérdidas. Así es. En este caso, estas personas, si somos cristianos, si somos salvos, vamos a perseverar. ¿Es que? De hecho, el último punto de la perseverancia de los santos de Confesión de Fe de Westminster. Westminster. Sí. Es similar a lo que acabas de decir. Sí. Ya para terminarlo, les copiamos. nada más son 3 puntos. Pues ya para terminarlo, dice: no obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su perseveración, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de su... Ok, exactamente, es realmente lo mismo que dice la Confesión Bautista. Si nos vamos un poquito a la historia, vemos que realmente estábamos de acuerdo en todos estas dos confesiones, los bautistas y los paidobautistas, y después solamente disentían en 2 puntos, que eran el bautismo y el gobierno de la iglesia. En todo lo demás estaban de acuerdo, entonces básicamente dicen lo mismo, pero pues era lo mismo que decía acá. Entonces vamos a empezar a cerrar. Solamente quiero comentarles que estas 2 preguntas que yo les hice deberían recordarnos nuestras limitaciones. ¿Cuáles son? Que nosotros no somos Dios y solamente Dios puede ver el corazón de las personas. Nosotros no podemos saber lo que está pasando en el corazón de una persona, ni en su vida realmente. O sea, podemos verlo externamente, pero hacia adentro solamente Dios podría ver. Ok, después de todo esto, nosotros como creyentes y obviamente como personas, hermanos que nos congregamos en las iglesias, vemos personas que salen. ¿Cómo podemos actuar ante tal situación? Okay. Esto que les voy a leer, o sea, es como respuesta a lo que dice Sam. ¿Vas a decir algo? Okay, es como respuesta a lo que dice Sam. Es el Coram Deo de Si ustedes han visto un poco los blogs de Ligonier, son como devocionales. Tienen la enseñanza y después algo como delante de Dios. Es Coram Deo, el rostro frente a Dios, algo así es. Y pues Coram, ¿es corazón? Sí, ¿no? No me acuerdo. Cardia, no, bueno, X. Ese es en griego. Etimología, perdón. Ok, pero dice esto: como no podemos ver los corazones de los demás, no podemos suponer que aquellos que ahora repudian la fe que alguna vez profesaron han dejado el redil permanentemente. Esto significa que debemos orar por aquellos que parecen ser apóstatas, pidiéndole al Señor que trabaje en sus corazones y los traiga de regreso a sí mismos. Considera hoy a aquellos en tu vida que parecen haber repudiado a Jesús y ora para que aún regresen a la fe que alguna vez profesaban. Eso es cierto. Debemos preocuparnos por aquellos que estaban entre nosotros y salieron de nosotros, porque no sabemos si es una apostasía final o una temporal, y es necesario preocuparnos, orar por ellos, rogarle al Señor que restaure a estas personas que son importantes para nosotros porque estuvieron en nuestra comunión como iglesia, y que incluso a veces son personas cercanas a nosotros que apreciamos y amamos y se están apartando de la fe. Es necesario orar por eso, es necesario elevar una oración al Señor, rogar al Señor
que les traiga de vuelta, que use los medios que él crea convenientes, pero que estas personas sean restauradas. Y por qué no podemos también animarlos en Cristo, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, como decía Asa, no somos Dios, no sabemos no sabemos realmente si han apostatado, si es una apostasía, final. Entonces hay que orar por esas personas y animarlos en Cristo. Es que hay diferentes situaciones. Por ejemplo, creo yo que otra de las cosas es que dentro de los pecados que son muy escandalosos, por ejemplo, lo que se da comúnmente en nuestra sociedad aquí en México y creo yo que alrededor de Latinoamérica, lo que muy comúnmente pasa son temas de adulterio entre adultos, entonces entre matrimonios. Entonces, ponle tú que hay una situación en la que hay un perdón del otro lado, hay un arrepentimiento y llega un punto en el que la persona que está cometiendo este pecado a sí misma se dice no ser cristiano. Este tipo de temas son, digamos, sentimientos a lo mejor de culpa que te llevan a no, digamos, sentirte como que no eres cristiano. Entonces este tipo de dudas son sembradas obviamente por cierta influencia que está atacándote y diciéndote no es que no eres cristiano, estás haciendo esto, ¿por qué te dices cristiano si estás cometiendo este tipo de pecados? Entonces no partimos solamente de una declaración personal de que no eres hijo de Dios por hechos de pensamiento o por otras cosas, sino a lo mejor por pecados, por cuestiones de remordimiento que realmente no te están, digamos, lo único que hacen es hacerte pensar que no eres hijo de Dios cuando realmente sí lo eres, pero no estás convencido. Entonces este tipo de cosas como el estar orando por nuestros hermanos, el estar animándolos constantemente, el ir a visitarlos, el frecuentarlos, cosa que creo yo que muchas de las iglesias comúnmente tú lo ves y pasa una persona que cae y la iglesia es prácticamente hasta los dirigentes te dicen no tengas contacto con esa persona, le estás perjudicando mucho más que el beneficiarlo y realmente no estás demostrando el amor que deberías demostrarles. Entonces nuestra actitud a fin de cuentas debe ser, aparte de orar por ellos, que es lo más importante, el frecuentarlos, el animarlos, el ver cuál es su problema. A veces ni siquiera sabemos cuál es el problema y tendemos a juzgar. Entonces nuestra actitud debe ser proactiva en el sentido de cuál debe ser nuestra actitud como cristianos, de cómo deberíamos parecernos más a Cristo en este sentido, en ser amorosos con esas personas. Y ese amor obviamente no hablamos de un solo para el pecado, no hablamos de una actitud que digamos ocultas eso, cierras los ojos para no verlo, sino que lo amas diciéndole la verdad y llevándolo a que tenga un arrepentimiento. Al final esto es parte de nuestra digamos la acción que debería llevar el hecho de la corrección que nos relata Mateo 18, en cuestión de que la forma de actuar para corregir a nuestros hermanos no parte solo de un regaño, sino de una demostración de amor para hacerlos volver hacia lo que era. Ok, entonces nada más poniéndole nombre a la influencia de la que hablaba Israel, Satanás, vamos a decirlo. Uy, nada, alguna vez tendremos ocasión de hablar del tema de Satanás porque es un tema con dos extremos muy marcados en la iglesia: la negación total de su actividad y la afirmación excesiva de su actividad. Pero pues sí, es una persona, existe, es personal y acusa a los cristianos. Coram Deo, ya lo busqué aquí en Google, significa ante Dios, delante de Dios, si era lo que había dicho al principio. Entonces pues ya vamos cerrando el podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna duda, no duden en mandárnosla por nuestras redes sociales. Sabemos que vamos empezando, bueno, si téngannos paciencia, vamos comenzando en nuestro cuarto podcast. Se supone que teníamos una ventaja así de grabaciones para ir a buen tiempo, pero ya nos pusimos al corriente. Entonces este podcast lo estamos grabando el domingo y sale el viernes. Entonces saludo a todos el viernes. Pónganos ahí dudas, comentarios, algún tema del que les gustaría que habláramos. Vamos a empezar una serie interesante de temas. Y pues le voy a dar la palabra a mi hermano Charlie porque me está picando aquí. Agradecemos por el intro. El hermano, ¿quién era el hermano? ¿Su nombre? De hecho, en el ¿cómo se llama? En el pasado podcast no habíamos mencionado eso. Jorge, ya lo repetimos. Jorge, su apellido es, a ver, permítame tantito porque se me olvidó su apellido. Es que es un amigo de nuestro amigo Anaías. Jorge Meléndez. Muchas gracias, brother. Muchos saludos, hermano. Gracias por este intro. Que es una genialidad. Estuvo excelente. Y el otro también. Entonces, y agradecemos porque lo hizo con toda solicitud, ¿verdad? O sea, lo hace con
con amor. Gracias, Ok. hermano. Muchas gracias a Muchas todos gracias. por escucharnos. Si tocamos algunos temas, sabemos que realmente es un tema grande, ¿no? Para tocarlo tuvimos que tocar otros temas importantes del cristianismo y no los explicamos a profundidad, pero habrá oportunidad de explicarlo en otras ocasiones. No se preocupen. Y mientras tanto, manténganse al tanto, compártanos, nos sirve bastante. Si quieren apoyarnos de alguna forma, déjenos ahí una review en Facebook, una reseña. Pónganos 5 estrellas ahí en Facebook. Pensé que ibas a decir que nos dejen dinero. No. Ok. No, eso es después. Tiene... Que se suscriban a YouTube, A YouTube. al canal de YouTube, y que nos sigan En Spotify. También estamos en SoundCloud. Y probablemente ya después vamos a ver en qué más plataformas nos podemos meter también. Pero mientras tanto, SoundCloud, Spotify y YouTube nos encuentran como Tertulia Reformada. Y Entonces, estamos publicando también frases entre semana, devocionales también, en nuestra página de Facebook y también en Instagram como Tertulia Reformada. muy bien, muchas gracias entonces gracias. por escucharnos. Bendiciones. Si llegaron hasta este punto, comenten qué. Amén. Amén. Nos escuchamos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal, Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.